Yo espero que esta tarde vengan como todos los días con un corazón dispuesto, porque al Señor se le celebra todos los días. Pero hoy es un día especial porque ya saben que nos reunimos como iglesia a celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Le dio honra y gloria al Padre con ello, y ya como algo secundario nos trajo la salvación. Y es algo que agradecemos. No vamos a ver hoy la teología, no vamos a ver qué carta estamos viendo. No, Filipenses. Ya mero la terminamos. Pero hoy nos va a dar Sí, hoy les voy a dar parte de lo de Efesios en el contexto de la responsabilidad de la paternidad sobre los hijos. Es un versículo nada más, porque cuando vimos la carta de los Efesios vimos los contextos que llevan todos los versículos de esa parte. Así que vámonos, mis hermanos, rápidamente a Efesios, esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, una iglesia que dice por ahí la Biblia que perdió su primer amor. Era una iglesia bien portada, era una iglesia que trabajaba bien, pero el Señor les reprocha en Apocalipsis que habían perdido su primer amor. Habían empezado a sistematizar todo, pero ya no tenían una relación con Dios. Ya la relación con Dios ya se había pasado por alto. Entonces ellos y nosotros tenemos que regresar a eso, porque a veces nos volvemos como muy religiosos, ¿no? Asistimos a la iglesia, cumplimos con la ofrenda, el diezmo, cantamos, levantamos las manos, pero la verdadera relación con Dios es otra. La relación con Dios implica santidad, ¿sí? Una santidad en la cual nosotros tenemos que honrar y tenemos que conocer las doctrinas que Él nos vino a enseñar. A él me decía un hermano, ¿qué es doctrina? Enseñanza. Cristo nos trajo enseñanza y palabras de vida eterna, ¿verdad? Y yo precisamente, dadas las circunstancias de que siempre es una bendición que llegue un bebé a la vida de uno, ¿no? Si es bendición para los padres, imagínense para los que están alrededor, que lo estamos esperando, ¿sí o no? O sea, es una bendición. Entonces hoy vamos a ver que Dios nos tiene que reprender fuertemente, nos tiene que confrontar. Acuérdense, hermanos, O sea, si hoy sales un poquito raspadón y chipotudo, o sea, porque la palabra es así. Hoy nos va a enfrentar a la responsabilidad que tenemos como padres hacia los hijos y cómo hemos fallado y cómo seguiremos fallando. Pero Él en su misericordia siempre está pendiente de nosotros, porque nos habla, ya vieron que ahí arriba está ya la imagen, la responsabilidad de la paternidad sobre los hijos. Vámonos a Efesios 6:4. Ya están ahí, hermanos, Efesios, y es un solo versículo el que hoy vamos a predicar. Algo bien importante de la predicación expositiva es que tú puedes predicar expositivamente toda una carta, toda la carta con los 6 capítulos de Efesios, y te da una aplicación el Señor, y puedes dar un sermón de un capítulo nada más, expositivamente, y puedes dar un sermón de 10 versículos, pero también puedes dar un sermón expositivamente de un solo versículo. O sea, la palabra de Dios es tan preciosa, es perfecta, es eterna, que te permite, en esa gracia que nos da a los predicadores, de escudriñar su palabra y encontrar los tesoros tan preciosos que existen en un solo versículo, ¿no? Así que vamos a él, hermano. Dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso versículo, donde tú hoy vas a confrontarnos hacia la situación de ser responsables
como padres de la crianza, educación y sustento de nuestros hijos. Tú sabes, Padre, que hemos fallado, Padre. Hemos sido aquellos seres con pecado que hemos ido aprendiendo hasta que llegamos a ti. Muchas veces llegamos a ti, Padre, cuando nuestra vida, nuestra paternidad y la crianza de nuestros hijos está totalmente en ruinas, caída. Pero gracias al poder y al beneplácito de tu voluntad, vamos siendo restaurados, Señor. Por eso esta tarde, Padre, abre el corazón de todos nosotros para que de los tesoros que hoy tú nos hables, nos llevemos la mayor parte, Señor, y la pongamos en práctica con aquellos seres que tenemos a nuestro cuidado. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar este pequeño versículo. Y aquí dice que los padres, no está hablando nada más del padre, así del varón, sino hombre y mujer, padre y madre. Los padres, al ser injustos, 1, inflexibles, 2, o severos, 3, pero ahí falta otra, porque habla de injusto, inflexible y severo. Esto habla de algo muy rígido, ¿verdad? Pero también a veces los padres son consentidores. ¿Sí se entiende? No nada más dañas al hijo con ser inflexible, sino también con ser consentidor. Entonces, los padres, al ser esto, ponen en constante peligro el provocar o amargar a sus hijos. Y al crecer en un ambiente así, el hijo pudiera querer un carácter maltrecho. ¿Ya se entendió? Es a crecer torcido. Ustedes den una rápida revisión a su pasado y vean que algunos de nosotros crecimos en hogares así y con un carácter maltrecho, ¿sí? Este carácter maltrecho puede ser, al adquirirlo, estar viviendo en constante desaliento. Nosotros conocemos eso, conocemos el desaliento, ¿no? Y conocemos la rebeldía, ¿cierto? O sea, fuimos rebeldes y vivimos desalentados, muchos de nosotros, por vivir en base a esto que los padres nos ofrecieron. Si ustedes van a Colosenses 3:21, pueden corroborar que Pablo es muy enfático. Está allá adelantito, Colosenses. Pablo es muy enfático también en Colosenses, en esta carta, al hablarle a la iglesia de Colosas. Es Colosenses 3:21. Y dice: padres, no exasperes a vuestros hijos para que no se ¿qué? Para que no se desalienten. De una u otra forma está hablando que al nosotros no tener una paternidad basada en Dios, vamos a exasperarlos, vamos a desalentarlos, vamos a meterlos en rebeldía, vamos a hacer un sinfín de daño, porque ese es un daño. Y también nosotros fuimos hijos. Por ahí de paso podemos voltear a ver la situación que nos ocurrió a nosotros. Entonces dice aquí que Pablo le está hablando en ese tiempo a gente, ¿sí? Y está haciendo, el Señor lo está haciendo una especie de revolucionario social en ese tiempo. ¿Por qué creen, hermano? Sí, de revolucionario social. Pablo en ese momento está vertiendo unas palabras fuertes y altamente controvertidas para la sociedad que se vivía en ese momento con respecto a los hijos. No, o sea, la situación es que en aquel tiempo los hijos, casi los niños, no contaban, eran despreciados. Dice aquí que ¿han oído hablar de la palabra patria potestad? Significa un poder absoluto sobre los hijos.
Y en la ciudadanía romana tenían eso y lo expandían por todos los territorios donde ellos llegaban a dominar. Y Jerusalén, Judea y todos los pueblos aledaños estaban bajo el dominio de los romanos. Y llegaban ellos a poner sus leyes. En los tiempos en que se escribió esta carta, los hijos realmente no tenían un valor. Hoy lo tienen los hijos, ¿cierto? Hoy les damos un valor. Hoy tienen hasta derechos humanos. Hoy un niño, si se pone trucha, te puede demandar. En serio, ¿no? Que dijeran a Zoe, ponte abusada porque mira, si pasa esto, tú puedes demandar a tu mamá y a tu papá. En ese tiempo no. En ese tiempo los niños no tenían un valor. Por eso es que era revolucionario el asunto. Imagínate que llegan a una sociedad en donde dicen, oye padre, no exasperes a tus hijos, trátalos bajo la instrucción y la disciplina de Cristo. Ardió Troya, ¿no? Porque ellos no estaban acostumbrados a tratar así a los hijos. Eran de una manera desechables a veces los hijos, en serio. El padre, al rechazarlo, podía dejarlo en la calle y morir. En serio. Esto ocurría con más frecuencia cuando nacían con algún defecto físico, cuando nacían siendo niños especiales. Ustedes conocen a los niños especiales. Hoy son muy queridos por mucha gente, por muchas instituciones, por la sociedad, por nosotros mismos. Yo amo mucho a estos niños cuando los veo. ¿Sí saben cuándo son los niños especiales, verdad? Los que tienen retraso mental, síndrome de Down o alguna situación de esta. Hoy son muy queridos estos pequeños. Bueno, pues en aquel tiempo no. En aquel tiempo, si nacían con una situación así, el padre tenía toda la patria potestad de dejarlo morir en la calle como un animalito. Y nadie le podía decir. Entonces imagínense en qué contexto está hablando Pablo en aquel entonces. Hoy en la actualidad podríamos pensar que, como lo acabo de mencionar, hoy no sucede esto, ¿verdad? Hoy los niños no son abandonados como animalitos. Hoy se les protegen por sociedades, por instituciones, por muchas sociedades. Mas sin embargo, si nos ponemos a pensar, hoy también los niños sufren eso. Un niño no deseado que se aborta, se está actuando de la misma manera como actuaban en aquella vez. ¿Cierto? Porque miren, nosotros es verdad, hemos levantado nuestra voz como cristianos y estamos en contra del aborto. ¿Sí? Somos pro vida los cristianos. Y la verdad es que oramos por todas aquellas madres, instituciones, gobiernos, leyes que están a favor de esto para que Dios tenga misericordia y no permita que esto se siga legalizando. ¿Sí se entiende? Porque ahora ya te dan la facilidad de que con todas las de la ley puedes ir a un lugar a abortar a un pequeño. Pero más sin embargo el problema no está ahí. El problema está en el corazón del ser humano. Y no digo de la madre, porque a veces también participa el padre. ¿Sí se entiende? O sea, el problema está en el corazón. En el mismo corazón de los padres del primer siglo, que despreciaban porque un niño nacía con un defecto físico, con síndrome de Down, con una tara, con la situación de deficiencia mental, y lo botaban a la calle y lo despreciaban. Esa misma esencia de pecado existe hoy cuando alguien rechaza al hijo y lo aborta, lo mata, lo asesina. ¿Sí se entiende? Eso es difícil, pero es la verdad. Ahora nosotros tuvimos un pasado, hermanos, tuvimos un pasado. Si tú llegaste a cometer este tipo de pecado, si tú llegaste a ofender a Dios con esto, tú vas al trono de la gracia, subes al trono de la gracia, pides perdón y eres perdonado. Y dice el Señor, y ni de tus pecados me acuerdo. ¿Sí se entiende? Porque esto tiene que ser confesado al Señor. Él ya lo sabe. Él ya sabe que en un momento determinado como padres pudimos haber cometido este asesinato, porque no se le puede llamar en otro contexto.
es un asesinato a un pequeño indefenso. Entonces, si lo hicimos, o lo llegamos a hacer, o lo cometimos, pues tenemos que ir al trono de la gracia con Jesús a decirle que nos perdone. Por eso cuando Él dice consumado es, hoy toda tu culpa de cualquier tipo de pecado, pero específicamente hoy que estamos hablando de la responsabilidad, tú puedes ir como hijo de Dios, humillarte ante Él y decirle: Padre, perdóname. En realidad, como Él lo dijo un día, no sabían lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Hoy por eso, cuando alguien venga a ti para pedirte un consejo, manita, hermano, mamá, papá, ¿cómo le hago? Porque no puedo tener este bebé, ya sabes a dónde lo tienes que conducir. ¿Sí? Ya no puedes ser partícipe tú también de algo así. Entonces hoy en la actualidad esto sucede así. Al rechazar a los niños especiales también. Muchos de nosotros conocemos familia, o probablemente podamos llegar a tener un nieto, ustedes un hijo, no sé, con una situación de un niño especial. Pueden hacer con síndrome de Down, pueden hacer con retraso mental, y se tiene que amar a este niño de tal manera que lo tienes que integrar a la sociedad. No lo tienes que esconder, lo tienes que traer. Inclusive si por ahí conoces a alguien que tiene un niño con esta característica, invítalo a que venga a la escuela dominical. Aquí se le va a dar la atención de vida y se le va a enseñar de Cristo. No puedes mantenerlo rechazado, no puedes mantenerlo marginado, o sea, porque estarías actuando de la misma manera que estaban actuando en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, cuando todo esto era que el niño no tenía valor. Y si hoy entonces vemos, hermanos, que en la actualidad hay leyes, sociedades y mucha gente que defiende y aboga por el niño, sabes que ese tampoco es el problema está en nuestro corazón. El problema está en nuestro corazón, porque sí contamos hoy con muchas leyes de este tipo, mas sin embargo el problema está en el corazón. No hay que rechazar a este niño. Si tú conoces a alguien así y en tu corazón pudiera haber la aversión de poderlo ver inclusive mal, no, hermano, ya no. Ya hoy en la actualidad tú puedes amar a un niño de estos, abrazarlo, besarlo, ¿sí? En la paternidad que tengan aquellas personas, empezar a decirle: llévelo a los lugares, muéstrelo, no lo esconda, para que de esa manera ese niño ya no sea rechazado. Esto es algo que en la paternidad, de lo que nos está hablando el Señor, tenemos que hacer. Para que una buena familia asuma la responsabilidad de hijos sanos, hay que enseñarles disciplina, ¿cierto? Y estamos hablando de sanos en relación a lo que hoy nos muestra el Señor, porque sabemos exactamente que tenemos un pecado residual, ¿de acuerdo? Ok. Dice aquí: para que una buena familia asuma la responsabilidad de hijos sanos, es enseñarles disciplina del padre. ¿Por qué del padre? ¿Por qué el varón aquí entra como una prioridad para disciplinar a un hijo? Es la cabeza, exactamente. Y fuimos diseñados para eso. Mas sin embargo, nosotros ya tenemos que quitar, mamás, de la cabeza aquella situación. No sé si a ustedes les pasaba. Ahora que llegue tu padre, te las vas a ver con él. ¿Sí recuerdan esa frase? Y pobre papá, a veces llegaba cansado, hastiado del trabajo, lo que quería era una sopita caliente. O sea, muchas veces yo escuché que decía: no, ahorita no me digas nada, no me digas, déjame siquiera comer. ¿No? Digo, ¿y por qué les estoy diciendo a las madres esto? Porque ahorita vamos a aprender mucho acerca de la disciplina. Sí es verdad que un hijo se tiene que disciplinar, eso es verdad, pero y la disciplina tiene que partir del padre, porque dicho personaje, ahora ese dicho personaje del padre tiene que ser un padre firme, justo
y consistente. Si no tienes el liderazgo del padre, mejor ni le digan, porque lo más probable es que inmediatamente descargue una ira tremenda en el hijo. Y no nada más ira, sino frustraciones, malestares de su trabajo, cosas de su pasado. No, nos va como en feria como hijos, ¿no? Entonces, esto tienes que empezar a verlo, padre, que si llega, y es una responsabilidad, tú no le puedes ocultar a tu esposo a hoy nada. Si es que estás casada, no le puedes ocultar. Tienes que decirle qué pasó con los niños, si alguien, ¿sí? Pero también hay algo muy importante. No nada más al niño se le tiene que estar reprendiendo. Cuando el niño haga algo dentro de lo que es el niño, también hay que alabarlo, hay que felicitarlo, hay que premiarlo, hay que darle, no sé si 10, 15, 20, 200 besos al día, ¿sí? ¿Sí se entiende? Para que el niño vaya viendo el equilibrio con el que tiene que vivir. Sabe que si se porta mal tiene que recibir una reprensión, y él va a empezar a darse cuenta, porque nosotros los hijos pues somos bien truchas, sí nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo son los padres, y a veces nada más puro regaño, pura disciplina y nada de un aliento. Aquellos que ya tenemos hijos un poquito mayores, fíjense bien, a veces es necesario llegar, y yo se lo he recomendado a algunos hermanos: agarra a tu hijo, si tienes un varón, y salte con él. Que te diga a tu esposa: ¿dónde vas? Voy a convivir un rato con mi hijo. Yo quiero ir. No, tú no vas. Voy a convivir con mi hijo. Porque a veces el hijo ya de cierta edad, decimos de unos 10 años, 15, 17, no sé, puedes ir con él a tomarte un helado, a ver una película. Hijo, ¿te subiste un día al ratón loco? No, apá, pues órale, te vas hasta Chapultepec con él. Y mira, ¿por qué, hermanos? Porque no decimos que el principal ministerio que Dios nos da es la familia, pero a veces nada más convenientemente para mis placeres, para mis conveniencias, pero no para desprenderme hasta inclusive de un poquito de billetito para irme saludablemente a pasear, ahora ya con el barbón de mi hijo. Sí, porque ahora ya tienen hasta barbas. De igual manera si es una mujer. De igual manera decirle: vente, vámonos. A mí me encanta, de veras, agarrar y salir con el barbón de mi hijo y irnos por ahí a comer unos tacos de canasta. O con la grandota esta que acaba de entrar también. Le reencanta andar conmigo. Y vamos, aunque sea por ahí así, que vamos a dejar a los hermanos, se pegan. Pero también, bueno, de la esposa hablamos otro día, ¿no? Estamos hablando de los hijos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto que los hijos tienen que empezar a ver en este personaje que asume la paternidad? Firme. A un hijo, cuando tú le vas a disciplinar, no tiene que ser a la quinta vez. Ya te dije 5 veces y... No, una. Con una que le digas. Y mira, un niño se le disciplina por desobediente, no porque cometió una torpeza. A ver si me explico. El niño está en la mesa y está con el vaso de leche y es obvio, a veces ellos son torpes en sus movimientos, son inquietos. ¿Cómo le pides a un niño de 5 años que se esté quieto? ¿Cómo? Pues esa es su naturaleza. Si tira el vaso de leche, lo hizo por un accidente. Ya sí le dijiste, cuidado porque vas a tirar la leche. Insistió, le vas a dar una reprimenda, pero le vas a decir: no te estoy dando un manazo porque tiraste la leche, sino porque desobedeciste. ¿Ya se entendió? O sea, porque a veces nosotros en ese pequeño diario vivir, como que no entendemos bien el concepto y estamos mandando mensajes equivocados a los hijos. Y recuerden que ellos son esponjas. Metan una esponja al agua y cómo se absorbe.
Ellos están viendo y ellos quieren. Tú, Memo, eres su héroe. ¿Sí? Tú, Carlos, eres su héroe. Tú vas a ser su héroe. De sus hijos. Entonces, ven, ellos te están viendo y tú tienes que ser firme y tienes que ser justo y tienes que ser consistente. Tome en cuenta estos tres valores que Cristo te está virtiendo. La supervisión también tiene que venir acerca de la madre, porque estamos hablando de la paternidad de ambos. Y la supervisión tiene que venir de la madre. ¿Supervisar qué? Fíjate bien, ¿eh? O sea, si el líder, la cabeza del hogar, por diseño de Dios, tiene que ser, dijimos, firme, justo y consistente, o sea, la madre, cuando vaya a supervisar, tiene que ser igual. ¿Supervisar qué? ¿Qué tipo de amigos tiene? ¿Cuáles son sus camaradas? ¿No? ¿De qué patita cojea el amigo? ¿Quién es? ¿En qué escuela va? ¿Cómo se llama? ¿Qué hay en el internet que ve? ¿Ustedes saben que hoy el internet tiene candados? ¿Lo tienen, hermanos, con sus hijos pequeños? Porque ahora en el internet un botón y se pierden, se meten en pornografía, se meten en satanismo, se meten en las cuestiones de las armas. Todo eso por el pecado, hermanos, a nosotros nos atrae. Y a un niño, imagínate, indefenso, con pecado también, nacido bajo la ira de Dios, que necesita crecer y venir a la iglesia para aprender lo bueno. Imagínate, tú tienes candado en tu internet, estás revisando constantemente a tu hijo adolescente su celular, porque nosotros, hermanos, la familia cristiana, ya no, si tienes el famoso password que le metes ¿cómo le llaman? El candado, tu familia tiene que saber cómo desbloquearlo. En serio. El esposo tiene que darle el celular al esposo y decirle, mira, esta es mi clave, ábrelo, no hay problema. No, pero ¿qué es la huella? No, pues ahora, pues la huella es la clave, ¿sí? Esto, hasta la mirada, ¿no? Con la mirada, pum, abres ¿no? Pónselo en la cara y lo abres. Lo desbloqueas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser abiertos, ¿sí? No tapamos nada, no escondemos nada, ¿sí? Si llega la de la badabuna, adelante, dame 1000 y ahí está mi teléfono. Hermanos, todo eso sabemos que es show y teatro, ¿no? Sabemos que todo eso es armado. Pero ya en la realidad, tú sí tienes que darle a tu esposa y esposa, a tu esposo y a tus hijos, que vean que tu vida es transparente, diáfana, que no escondes nada. Por eso la madre tiene que ser la supervisora. A ver, mi niño, ¿a qué reunión vas? ¿A cuál me dijiste? Pero ellos están observando, ¿estamos de acuerdo? Ellos están viendo tanto al padre como a la madre, si son firmes, constantes, y ¿cuál dijimos la otra? Justos. Porque ellos van a aprender más de lo que tú hables que de lo que tú actúes, de lo que tú muestres en tu vida. Si ellos ven lo contrario de lo que tú les estás hablando, hay padres que decían antes, a mí no me juzgue, usted haga lo que yo le digo, no lo que yo hago. Ay, mira qué bonito papá, ¿no? Mira qué bonito papá, ¿no? Y bajo el sustento de que a mí no me juzgues. Y era mal entendido, pero bueno, los padres de antes no lo sabían. Uno puede hacer, dice la palabra, un juicio, uno puede juzgar justamente. Dios te enseña eso. Lo que no puedes hacer es condenar, eso no puedes hacer. Pero juzgar, sí, pues cómo no. Y entonces la palabra, pastor, de no juzgue porque usted será juzgado. Eso es cuando precisamente usted anda peor que al que está juzgando. Usted anda peor, o sea, trae la bigota, él trae una mota y usted trae una bigota y todavía lo anda criticando. Es cuando dice Jesús, no juzgues. ¿Cómo te atreves a juzgar si tú estás peor?
¿Cómo le dices a alguien, no seas mentiroso y tú eres la enramada de la mentira? Pero claro que sí podemos hacer un juicio justo. Entonces, en esa supervisión, también dice aquí que debe estar la mayor parte del tiempo la mamá con ellos. Y aquí es un problema un poquito álgido, porque yo sé que algunas madres trabajan, ¿sí? La madre trabaja. Entonces, en ese sentido, no el tiempo nada más también es de calidad, sino de cantidad, porque ese es el diseño que puso Dios en una mujer. Cría a tus hijos. Y tú tienes que ver que si estás en la postura diferente al diseño que Dios te dio, ora, mi hermano. Ora para que no hay mejor supervisor que tú. En serio. Porque a veces delegas a la abuela, a las nanas, a las, ¿cómo las llaman? A las guarderías, delegas, o a otra persona de dudosa reputación, delegas esto que es directamente que Dios quiere que tú lo lleves a cabo. Por eso les digo, hermanos, no es que la mujer no se tenga que desarrollar, también tenga su profesión y trabaje, pero tiene que empezar a orar para que la mayor parte de su tiempo trabaje. Y si ahorita le es imposible, pues el tiempo que esté con ella o con ellos, con sus hijos, digo, que vea que esa madre realmente está supervisando bien la vida de sus hijos, ¿sí? Porque de no ser así, pues entonces regresamos a la primera parte que decíamos, van a crecer con un carácter maltrecho, viviendo en rebeldes, y van a ser un problema para mucha gente en su crecimiento. Y después la mamá o el papá dice, pero ¿por qué, Señor? Y llora, ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice para merecer esto? En serio. Pero por eso Dios hoy te confronta, hermano. O sea, Dios es un Dios de amor, pero también es justicia. Ok. Entonces, quedamos que en la supervisión viene la madre. Ahora también debe de haber el amor de ambos. ¿Sí? Ahí es donde entra el amor de ambos. ¿Ustedes cómo creen que yo doy ejemplo a mi par de grandototes que ya tengo, uno casado y la otra grandota? Mi convivencia con mi esposa tiene que ser como dice Cristo. Porque imagínense, hermanos, que yo me paro a predicar aquí del amor, de la justicia, de la unión, y ellos ven todo lo contrario en mi relación con mi esposa. Una esposa a la cual yo pueda manipular o maltratar, o sea, o viceversa, porque también se dan los casos, ¿no? Donde la esposa como que se ha ¿cómo se llama? Emancipado. ¿Sí está correcta la palabra dicha? En la emancipación se ha emancipado y ha tomado el papel del varón. Y es mandona, es regañona, a veces hasta les pegan. En serio, no, de veras. A veces hasta duro y a la cabeza con el varón. Cuando los hijos observan esto, ¿ustedes creen qué mensaje está mandando? El amor de ambos, porque esto tiene que ser así. Digo, no es que no tengamos dificultades, mi esposa y yo. Ellos las han visto que a veces discutimos por cualquier tontería, pero ellos han visto también que ambos nos hemos pedido perdón. Y de paso, hermanos, ¿ustedes piden perdón a sus hijos? Porque si eres de esos padres orgullosos que yo no pido perdón a mi hijo, por el amor de Dios, ¿qué mensaje estamos mandando? Que nosotros somos personas que no nos equivocamos. Yo he tenido que decirle a mis labregones, perdóname hijo, perdóname hija, sí me equivoqué y fuerte, y me voy a seguir equivocando, ayúdame Señor. Pero sí les he tenido que pedir una disculpa, un perdón. Ustedes hacen eso, porque si no lo hacen, háganlo. Eso los hace justos, sencillos, humildes. Cuando te equivocas con un hijo, cuando lo reprendes de una manera injusta. ¿Qué es reprender de una manera injusta? Exhibirlo, porque a veces delante de la gente
bolas el trancazo, o la reprensión de palabra, ¿no? Nunca se te ocurre preguntarle a las maestras aquí adentro, ¿cómo se portó mi hijo? Porque a veces las maestras, ¡ay, mal! Y delante de todos, ¿no? Empiezan las etiquetas. No, hermano. ¿Cómo decía la abuela? La ropa sucia. Tenemos tiempos. Entonces, ese amor de ambos, padre y madre, o sea, es importante que ellos vean que realmente se está practicando un principio en Cristo Jesús. Que realmente yo tengo, ¿sí? Lo que a mí me dio el Señor como prioritario, como cabeza de familia, y a mi mujer como la ayuda idónea. Y no es que sea menos, ya lo hemos visto, sino simplemente tenemos roles diferentes. Si no estás cumpliendo esto, hermano, discúlpame, pero estás siendo hipócrita. A mí me ha, así en la cara, me da paz cuando me comporto de una manera que no quiere Cristo, luego me suena en la cabeza hipócrita, fariseo. Ay, mamá, porque es una palabra fuerte que el Señor dijo. Fariseos, hipócritas, llenan de cargas al pueblo y ustedes no se atreven a levantar. A veces el Padre es así, a veces somos así, llenamos de cargas a los hijos y no nos atrevemos a levantar algo para ayudarles. Entonces por eso dice aquí, y la última es una convivencia de todos en unidad como familia. Y es tan divertido a veces ponerse a jugar la lotería, cosas sencillas, ¿sí? Porque ahora pues somos la generación cabeza abajo, ¿sí o no? En todos lados donde entras, el ser humano cabeza abajo, sentar con el celular, todos. Llegas a una casa, mira, yo luego, de veras, no es cotorreo, estamos en la mesa, y pues ya, o sea, ahorita ya va a crecer la familia, ya va a venir Samán, ¿está? Berta, María Esther, Yami, Jesús y yo, 5. Y yo estoy, dejen el celular ahí, una cestita, ¿no? Dejen el celular ahí, vamos a convivir. A veces no se puede. A veces, mira, a veces para mejor, porque uno siempre, ayer me mandaban una imagen, ¿no? De dos perritos, uno sonriente y uno enojón, y decía, en la familia siempre hay uno así, un amargado y con cara larga, ¿no? Pero eso sería lo ideal, que si estamos como familia, agarres tu celular, papá, tú que eres el cabeza, a un lado y decirles, se confiscan, vamos a platicar, vamos a dialogar, ¿sí? Vamos a orar, vamos a estudiar la palabra, vamos a hacer un devocional juntos. ¿Qué les parece? Ven que el pastor ahí en la iglesia siempre está pregunte y pregunte de las doctrinas, porque luego, ¿no? ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué tenemos que estar al pendiente de la doctrina? ¿Y por qué tienes que ir con tus hijos pegarla en el dintel de la puerta, en el escritorio, en el refrigerador, cuando subas, cuando bajes, cuando duermas, cuando te levantes? ¿Por qué dice la palabra? Así lo dice, ¿no? Es una instrucción del Señor, pero lleva un propósito. El estudiar la palabra lleva un propósito. Vámonos rápidamente a Efesios, ahí mismo. A Efesios, en el versículo 3. Es el versículo 'A ver, Jesús, búscame ese donde dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Dónde está, hermanos? A ver, yo lo perdí ahorita. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. ¿Dónde está Pepe? Porque lo perdí ahorita. Efesios 4:13, ahí está.
Aquí Pablo está hablando en el contexto de que a unos dio ser apóstoles, profetas, evangélicos, pastores y maestros. ¿Ok? Dice, a fin de capacitar, ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. Para la obra del ministerio. Ya saben que ministerio, ¿qué es, hermanos? Ministerio. Recursos divinos, atendiendo necesidades humanas a través de vasos amorosos. La Biblia es el recurso divino de donde vas a echar mano, ¿sí? Vas a atender las necesidades de la gente de la iglesia, de los santos y los que vengan, ¿sí? A través del vaso amoroso que te vas convirtiendo tú como hijo de Dios, te vas capacitando. Ok. Y luego dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre, en algunos dicen perfecto y en otros dicen maduro. O sea, como no sabemos que aquí no tenemos perfección, está hablando en el sentido de madurez y en el sentido de perfección cuando vayamos a su presencia. Okay. A la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es otra cosa más que tú vayas midiendo cómo en santidad vas creciendo y te vas pareciendo a Él. ¿Sí se entiende? Ya ven que en los consultorios hay jirafitas de estatura, llega el niño y dicen, y al siguiente mes, ya creció. Así debe de ir el cristiano, ir creciendo a la estatura de la plenitud de lo que es su Señor Jesucristo. Pero el más importante es el 14. ¿Por qué tenemos que crecer en esta estatura? ¿Por qué tenemos que conocer la palabra? ¿Por qué tenemos que escudriñarla? ¿Por qué tenemos que ver lo que Jesucristo dijo en su verdadero contexto? ¿Por qué? Por esto. Dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Hermanos, hay 3,000 y tantas religiones, dentro de ellas sectas, y luego te vienen, tú llevas una doctrina, no sé, de 10 años de doctrina, y llegan los testigos de Jehová, te lavan el cerebro y ¡fum! Apostatas y te vas. ¿Sabes lo que es eso? Entrar en lo que el otro día decíamos, cuando tú mueres y vas a Cristo, vas en una gracia indescriptible hacia Él. Pero si apostatas de la fe que te fue enseñada por medio del Señor Jesucristo, vas a caer en el juicio de Dios, y entonces vas a ir rumbo al infierno y te vas a dar cuenta que ahí en ese juicio de Dios te vas a ver realmente en el monstruo que verdaderamente eres. Entonces por eso dice la palabra, aguas, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Les vas a enseñar mentiras? ¿Los vas a llevar de la mano para llevarlos al infierno? Para que no sean niños en la fe, sacudidos por todas las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y fíjate lo que dice aquí adelante, porque los hombres son astutos. Los hombres generan aquí en su mente astucia. ¿Para qué? Para las artimañas engañosas del error. Qué triste es ver, hermanos, de verdad, que alguien apostate de la fe. ¿Tú sabes lo que es un apóstata? ¿Alguien que sabe que es un apóstata? Alguien que niega la fe de Cristo. Este hombre, esta mujer, ¿alguna vez fueron salvos? Dice la palabra que no. Dice la palabra que no. Ninguno que es hijo de Dios apostata de la fe. Aquel que es de Cristo es salvo hoy y para siempre. El Padre lo cuida hasta que llegue a su presencia. Por eso en la convivencia de todos en unidad,
tenemos que seguir trabajando con nuestros hijos para que esto no suceda después y tengan bien enraizada la convicción que se les fue enseñada en medio de la verdad que ellos están aprendiendo allá adentro. Por eso las hermanas, las maestras, ¿qué les piden, hermanos? Cuando salen, repasa la lección con tu hijo, siéntate con él, aprende. Y las lecciones de ellos, de verdad que el libro que están viendo ellos está bien precioso en enseñanza. En serio, Ok. Ahora vámonos a la segunda parte, porque si ustedes observan Efesios 6:4, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Con toda esta parte que hemos dicho de la falta de la responsabilidad, no ser firmes, justos, ¿sí?, no ser constantes, provocamos a ira a nuestros hijos, ¿cierto? Los estamos, decía mi abuela, esto es un cuchillito de palo, no corta como muele. Y a veces, entonces, pero también dice aquí que hay que criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y el preámbulo lo vimos ahorita, ¿sí? Uno de los mejores versículos es este que no encontraba, Efesios 4:13, 14 y 15. Para que tú, la disciplina que hoy vas a mostrar, tienes que estar bien consciente que nosotros somos seres caídos en pecado, ¿cierto? Pero restaurados por Cristo. Y al estar restaurados por Cristo, no estamos totalmente perfeccionados todavía. Tenemos un pecado residual por el cual precisamente el Señor Jesucristo nos deja la enseñanza del lavatorio de pies como algo precioso. Ayer lo aprendíamos y lo repasábamos con los jóvenes, ¿no? ¿Sí recuerdan el lavado de pies? Porque yo les decía, a veces en las iglesias cristianas, sectas, religiones falsas, o sea, el lavatorio de pies lo toman nada más y únicamente como un acto de humildad que hizo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y a veces el sumo pontífice, Bergoglio se llama, ¿cómo se llama su nombre? Francisco, ¿sí? Y yo asumo esa responsabilidad de llamarle Francisco Bergoglio, porque al único que le llamo padre es al Señor de los cielos, ¿sí? Y yo le puedo llamar con todo respeto Francisco Bergoglio. O sea, hace una pantomima del día que ellos instituyeron, porque ellos lo instituyeron, una Semana Santa. No, nosotros no queremos una Semana Santa. ¿Qué queremos? Una vida santa, no una semana. ¿Para qué queremos una semana? El preámbulo del carnaval, y luego que no sé qué, y luego que no sé cuánto, pura tontería. Pero bueno, cuando ellos están en el Vaticano haciendo en la Semana Santa, pone a gente así, y él se quita sus sandalias, se arremanga, y hace lo mismo que hizo Cristo, y hasta les besa los pies, ¿no? Y eso hacen también en muchas iglesias cristianas, y hacen en muchas iglesias, en muchas sectas, cuando la esencia de eso no es así. Y ayer lo veíamos, ¿cierto, mi Eric? Que ayer veíamos eso. Cuando el Señor llega a Pedro, Pedro, ¿qué le dice? Tú a mí no me vas a lavar los pies, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. O sea, ¿qué le quiso decir? Si yo no te perdono, si yo no limpio tus suciedades, o sea, tú no vas a estar un día conmigo en la gloria. Y entonces Pedro le dijo, entonces báñame completamente. Y le dice Jesús, no, porque tú ya estás limpio completamente, justificado por la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. Tú, de la cruz yo te di mi santidad y me llevé tu pecadote, hicimos el intercambio para que tú fueras salvo y sin mancha delante de Dios, limpio, puro, limpio de corazón, justificado por la sangre de Cristo. Dice, pero aún vas a tener un pecado residual, aún vas a pecar, y por eso te tengo que lavar tus piecitos diario. Al término del día, a mediodía o en la mañana, te tengo que lavar ese cochambre que todavía queda
y tú me lo tienes que entregar, tú me tienes que pedir perdón y yo te voy a perdonar. Y también les dice, y ustedes lávense los pies los unos a los otros. Y yo les decía, por eso nosotros como familia cristiana debemos de ser confiables. Si alguno de ustedes se acerca a un hermano y te dice, ¿me escuchas? Que se acerque un día contigo una hermana, ¿me escuchas, hermana? Porque quiero hablar contigo. Y te va a abrir su corazón y te va a abrir su vida y te va a confiar cosas. Y tú tienes que guardar eso, pero de una manera preciosa en tu corazón. Porque sucede que hay muchas iglesias que se acercan con hermanos que no han crecido en la fe, después balconean sus testimonios y los lastiman. Entonces, de esa manera es como nosotros, dice aquí, criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor, porque usted se supone cristiano, padre de familia, hermoso matrimonio, y usted ya está trabajando, está creciendo en la fe de tal manera que ahora dice que podemos recordar que todos nacemos en pecado y la experiencia de nuestra niñez serán afectadas por los pecados de nuestros padres, ¿cierto o no? Y solamente restaurados por Cristo tenemos la oportunidad de la verdadera responsabilidad de ser padres. Solamente. Si tú vas con el doctor Scholl, no. Si tú vas con la institución, no sé qué, de los buenos padres.com, no. Solamente a través de la disciplina e instrucción de Cristo. Dice aquí, no permitas que los hijos permanezcan demasiado tiempo en las andaderas. Si tú los vas a creer en la instrucción del Señor, ¿de qué hablamos hace rato? Que además de ser injusto, cruel y mal padre, ¿qué otro daño les hace a los hijos? ¿Ser qué? Consentidor. Todo para el niño. Y el niño esto, y el que el niño lo otro, y todo para el niño o para la niña. Y entonces por eso dice, no permitas que los hijos permanezcan demasiado tiempo en una andadera. La andadera tiene un tiempo, ¿cierto? Y después salga de ahí, siga avanzando, siga caminando, siga creciendo. Pero me voy a caer, pues es parte de... Los mimamos tanto, a veces mimas tanto a un hijo, que el mensaje es, no confío en ti. Oye, ya tienen 30 años y los sigues llevando a la escuela por el amor a Cristo. Déjalos que crezcan en la fe. Déjalos que también tengan esta oportunidad de equivocarse. No es posible que no puedan dar un paso sin el apoyo del papá o de la mamá. Por eso dice aquí, tú le estás mandando ese mensaje a tu hijo, no confío en ti, eres como torpe, como que te vas a perder. No, déjalo, vámonos. Ay, pero pobrecito, ya tiene 30 años. No, déjalo que crezca. La obediencia con maltrato físico genera corazones iracundos, ¿sí o no? Pero cuando no lo deja salir de la andadera también. Y además de que la obediencia con maltrato genera corazones iracundos, también genera corazones resentidos, vengativos, delincuentes, insensibles, y a la vez van a ser padres golpeadores. O sea, eso es lo que genera, por eso dice que tiene que ver la luz con la oscuridad. No hacen miga. Todo esto lo vamos nosotros aprendiendo a través de la responsabilidad de ser padres, hermanos. ¿Sí? Dice, el verbo griego usado aquí, cuando dice instrucción, ¿y qué? Disciplina e instrucción. El verbo griego que es utilizado aquí es ektepete, que significa nutrir, sustentar y alimentar. Eso es lo que hay que hacer con los hijos. Hay que nutrirlos,
hay que sustentarlos y hay que alimentarlos, física y espiritualmente. Porque si tú no haces esto con tus hijos, ¿sí? Dice, alimentar a los hijos de la misma sustancia de los padres, lo cual puede ser haberlo sudado con su propio trabajo o quitarse el pan de la boca. Eso es lo que quiere decir. No, un padre se quita el pan de la boca para dárselo a sus hijos, no suda y se mata trabajando para darle un bienestar. O sea, eso es lo que está diciendo el Señor. Nútrelos de tal manera, alimentalos de tal manera como Cristo te ama a ti. Cristo sudó sangre por ti. Primero, ¿sí se acuerdan que sudó sangre? Y después la derramó. Y te dio lo mejor, la salvación. ¿Sí? Entonces, dice aquí, dáselo a ellos para que ellos se desarrollen en salud y energía. Dáselos de tal manera. Un padre restaurado ha aprendido a ser disciplinado. Nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados, pero no en el hecho de, sí también, ¿no? De poner las cosas en su lugar, no aprender a ser disciplinados por el Señor, porque eso a veces no queremos. Miren lo que dice Hebreos 12:11. Y ya cerramos. Hebreos 12:11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Cuando tú eres disciplinado por Cristo, cuando Él te disciplina en todas esas áreas en donde tú no quieres que te discipline, ¿sí? Lo más normal es que tu hijo vaya aprendiendo lo chueco que tú estás viviendo. Si eres grosero, mal hablado, eso va a aprender. Si ve tu Face y ve que puras groserías, trivialidades y tonterías, pues eso va a aprender. Si ve que eres tranza, si ve que eres mentiroso, si ve que de repente por ahí te sorprende viendo la pornografía, pues eso va a aprender. Mas sin embargo, si eres disciplinado, un padre restaurado lo ha aprendido por Cristo. No le gusta, dice aquí, ¿a quién le gusta que lo disciplinen? ¿O tú cuando castigas a tu hijo le gusta? No le gusta, porque provocarlos a ira es de una manera tonta y irresponsable, pero también los haces enojar cuando los castigas. Pero ahí le tienes que decir, estás enojado, pero aquí yo estoy siendo justo, por esto y por esto, y también te di tu nalgada por esto. ¿Ya se entendió? Y también los estás provocando a ira, pero con un buen propósito. Igual el Señor te mete en disciplina y no te gusta, te pones reflejo, dices, no, así no lo quería, Señor, yo lo quería de otra manera. Pues así es. Pues te provoca a ira el Señor a ti, pero de una manera justa, para que aprendas, crezcas y trasciendas. No hay de otra. Y la instrucción está en Proverbios 3. Vámonos ahí. Es un verbo noesia, que significa, fíjate bien lo que significa, cuando te habla de instrucción. Provisión 3:1. En lo que la buscas te voy a leer lo que significa nutrición en el verbo que está en la Biblia, en el original. Dice, provisión de criterios sanos acerca de las cosas que se quedan bien fijas en la mente. Fíjate nomás. Nutrición significa provisión de criterios. El Señor te va a proveer un criterio sano, de tal manera que se te queden bien fijas en la mente, ¿sí? Y te las dejes a tus hijos en forma de convicción arraigada. Son como clavos en la mente. Por eso también el clavo nocivo que entra en la mente es bien difícil. Y solamente Cristo llega con su martillo espiritual para afuera, la tontería. ¿Qué pensabas, no? Entonces, ¿ya estás ahí en Proverbios? Pues espérame, porque yo todavía no. Está en Proverbios 3, se dije, ¿verdad?
3:1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Nosotros cuando oímos esto, pues como que esperamos una vejez rara. No, fíjate que muchas veces el papá le dice al hijo, no vayas ahí, mi hijo. Y va ahí y se murió. No te subas a ese carro, mijo. No te subas a esa moto. Desobedecen y hasta ahí se acabó el día. Entonces dice que aquí si tú no olvidas la enseñanza, guardas en tu corazón los mandamientos, pues tu vida va a ser más duradera por ser obediente. Una lógica que utiliza el Señor. 3. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Esa es una nutrición muy buena para el hijo, que tú te sientes con este proverbio y se lo empieces a orar, a enseñar, a descifrar, a lo mejor con dibujitos, como Dios te dé a entender. Por eso dice todo el capítulo de la excelencia de los alimentos. Exactamente. 4. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Busca la palabra de Dios para tomar decisiones, comprar cosas, educar a los hijos, ir al cine. Todo búscalo en la palabra. Ay, pastor, usted ya está como fanático. No, hermano, somos cristianos. Y aquí lo está diciendo, porque cuando te fías en tu propio entendimiento, estás actuando de una manera soberbia. Yo soy Juan Camaney, ¿sí? Y yo sé, y yo, ¿sí o no? Soy el mejor de la plaza. ¿Sí o no? Entonces, no, dice, busca al Señor. 6. Reconócele en todos sus caminos. Reconoce que Él es el proveedor de todo. ¿Y qué pasará? Decían antes las abuelas, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Error, el Señor dice que lo endereza. Claro que sí, pero confía en Él. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor, tenle un respeto reverente, es lo que está diciendo. Y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, aprende a ser organizado y administrado con tu dinero. Si ganas 100, no te gastes 200, dice el Señor. ¿Sí? Gástate 80 y guarda 20. Entonces tus graneros, ¿sí? Haz de cuenta que diciendo, entonces no vas a tener broncas con Coppel, con Electra, con los prestamistas, sino tu granero se llenará con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, dice, de vino. Porque antes, pues el Señor lo había hecho el alcohol para beneficio del ser humano, y si tomara 1, 2, 3 copitas, se sintiera bien, pero por el pecado, pues ya no se puede. Ahora te vas a la borrachera. Bueno. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. ¡Pum! Fíjate cómo cierra con el colofón. No rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Cada que el Señor te mete en una prueba, en una disciplina, dale gracias a Dios. Gracias, Padre. Y ora para que Él te diga por qué estás metido ahí, por qué está pasando esto. Porque el Señor a quien ama, ¿tienes como padre que hacer esto con tus hijos? Porque si no los amas, eres un padre que no lo saca de la andadera, consentidor, lo estás dañando. No lo amas, no lo quieres. Por eso dice aquí, porque al Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se debe.
Entonces, hermano, este es el Padre que tú tienes y yo que ser, y la Madre también. Solamente hay un Padre todopoderoso, perfecto y sabio, que es el nuestro, ¿no? Que es el nuestro. Ahorita que oremos y terminemos el culto, que ya es ahorita, vamos a cantar la última alabanza. Deleítate con esa alabanza. Recuerda que siempre vamos a tener un Padre todopoderoso al que tenemos que recurrir para poder ser buenos padres. ¿Sale, mis hermanos? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú has traído nutrición y alimento, Padre. Que estas palabras realmente queden como clavos fijos en nuestra mente, Señor, para que nuestras convicciones en ti, Señor, se arraiguen y jamás, Señor, abandonemos tu preciosa doctrina, Señor. Tú nos has enseñado, Padre, y nos has provisto de todo en esta vida para poder salir hacia la otra vida, Señor, que es en tu reino. Muchas gracias, Padre Santo. Yo pongo en tus manos, Padre, a todos mis hermanos que están aquí. Y te pido que tú les bendigas, los disciplines y les guardes, Padre, para que de esa manera ellos sigan creciendo y sigas tú formándote en ellos, Cristo en ellos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús.